Y le voy a subir el micrófono, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, queridos amigos. Ya estamos aquí en la 97.9, la estación que te acompaña, 998-735-7650. Son nuestros números en cabina. Y bueno, queridos amigos, el día de hoy vamos a tener una plática muy bonita. Vamos a estar aprendiendo un poquito más acerca de varias cosas. Y bueno, pues yo le doy gracias a Dios porque Él está moviéndose con su Espíritu Santo y está derramando de su gracia, de su amor, de su misericordia. Y bueno, pues primeramente vamos a estar compartiendo acerca del poder no comprendido. Muchas veces vemos como para calmar la tempestad, en Mateo 8:27, vamos a ver esto que es muy importante, Mateo 8. Y bueno, los evangelios son hermosos, la palabra del Señor es hermosa y siempre nos trae refrigerio, ¿verdad? A nuestra vida, nos alimenta, nos llena de vida y precisamente en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, verso 27, dice así. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar, ¿qué? Le obedecen, ¿verdad? Qué tremendo es esto cuando vemos que el viento y el mar obedecen a Jesús. Es muy importante que nosotros sepamos que Dios es el Dios todopoderoso y que en Él está la vida y que Él es el único que tiene el poder para que toda creación le obedezca. Imagínense, nosotros podemos pedirle a Dios en su nombre, en el nombre de Jesús, y el Señor lo hace. Esa es la bendición de ser llamados hijos de Dios, porque si nosotros somos hijos de Dios, entonces somos herederos de Dios y coherederos en Cristo. Y la palabra de Dios nos habla que nosotros, como hijos de Dios, es importantísimo que le creamos al Señor y que oremos. Y muchas veces la gente no puede entender por qué, como aquí vemos, ¿verdad? Que decían, ¿por qué se quedaron maravillados todos los hombres y decían, ¿cómo es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién será? ¿Por qué será que aún el mar y los vientos le obedecen? ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno. Y porque Dios, Él es el Todopoderoso. ¿Cómo no le va a obedecer el mar? ¿Cómo no le va a obedecer la creación si Él es el grandioso? Un saludo por ahí a la pastora Sarita que nos está viendo. Dios te bendiga, gracias por tus mensajitos. A Olimpia Reyes también, a Javier Acosta. Dios bendiga a toda la gente que se está conectando. Bendiciones, bendiciones. Y bueno, sigue diciendo aquí la escritura, ¿verdad? Cómo el poder, la gente no comprende el poder de Dios, la gente no entiende lo sobrenatural de Dios, pero tú y yo sí lo entendemos, porque tenemos un Dios sobrenatural, un Dios que todo lo puede. Y sigue diciendo aquí la escritura, vámonos a Marcos capítulo 2, verso 7, que dice la escritura. Es tan importante entender, aunque muchas veces la gente no puede comprender la maravilla de Dios, nosotros lo podemos entender porque Él es el Todopoderoso y en Él sí se puede, en Él sí se puede. Diga conmigo, en Él sí se puede, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Capítulo 2, verso 7 de Marcos, del Evangelio de San Marcos, dice así en el verso 7. Porque decía así, porque habla este así. Blasfemias, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aquí vemos que la gente decía, ¿cómo es posible que Él, el Hijo de Dios, ¿verdad? Jesucristo, ¿cómo puede ser que Él puede perdonar pecados? No, hermanos, Él puede perdonar todo, todo lo que hicimos, todo lo que hemos hecho. Él lo puede perdonar. Y la gente no podía entender que Jesucristo podía perdonar pecados. Ellos decían, solamente Dios puede perdonar pecados, pero no, Él puede perdonar todo, todo lo que hiciste, todo lo que fue. Y decían, solamente Dios puede perdonar el pecado. No, pues Dios es Jesús y Jesús es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el Padre.
Los tres son uno. Entonces, bueno, pues damos gracias a Dios porque tenemos un Dios trino. Como nosotros que tenemos espíritu, alma y cuerpo, así es Dios, tiene su espíritu, tiene a su Hijo y Él es el Padre. Entonces es hermoso esto. Y sigue diciendo la Escritura, vamos a seguir leyendo. Para sanar a los enfermos, Marcos 2:12. Fíjese lo que dice en Marcos capítulo 2, versículo 12. Entonces él se levantó y enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. La gente no podía ver todo eso. Imagínense, la gente no podía entender que Jesús podía sanar al enfermo, al oprimido, y eso es hermoso, eso es maravilloso. Cómo Jesús desea hoy que tú, amado amigo, amiga, recibas la sanidad, porque para Dios no hay nada imposible, para el Señor todo es posible si nosotros creemos en Él, si nosotros decimos, Señor, yo creo en tu poder, yo creo que tú puedes hacer la sanidad en mi cuerpo. Para el Señor no hay nada imposible, pero la gente decía, no hemos visto tal cosa. Y quizá tú eres uno de los incrédulos, las incrédulas que dices, yo nunca he visto la sanidad de una persona que ha estado súper enferma. Yo te animo a que tú te acerques a Jesús, a que tú busques a Jesús, a que tú ores a Jesús y que vengas a Él y que tú le pidas a Él y vas a ver su milagro, porque dice la Escritura que Él llevó ya que nuestros pecados, Él ya llevó nuestras enfermedades, Él ya llevó nuestros dolores. Y dice la Escritura que por su llaga hemos sido nosotros curados, sanados, restaurados. Entonces, amigo, amiga, que me estás viendo, que me estás escuchando, Dios desea sanar tu alma, Dios desea sanar tu espíritu, Dios desea restaurar tu matrimonio, Dios desea fortalecer esas manos cansadas, esos pies que están cansados, ese cuerpo cansado. Dios quiere levantarte y quiere darte ese gozo, esa alegría. Pero aquí nos dice la Escritura que hay mucha gente que no podía entender todo lo que estaba pasando, que el viento, que el mar obedecieran a Jesús. No podían entender que Jesucristo sanara al paralítico, no podían entender cómo Él hacía milagros, señales, prodigios. Ellos no podían entender. Ellos no podían entender cómo Jesucristo podía salvar al pecador. Y quizás a lo mejor tú seas así incrédulo. Y tú dices, yo no sé cómo Jesús puede sanarme. Yo no sé cómo Jesús puede detener un huracán. Yo no sé cómo Jesús puede ordenarle a la mar y obedece. ¿Sabes una cosa? Al que cree, todo le es posible. Porque Jesucristo lo hace. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Habrá algo que no pueda hacer el Señor? Todo lo puede hacer. Entonces, mis amados, en el nombre de Jesús, creámosle al Señor. Y vemos aquí también en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 4, qué bonito es poder aprender la palabra de Dios y entender más las Escrituras. Y nos dice aquí en el Evangelio de Marcos 8, vamos a leerlo en el capítulo 8, versículo 4, dice, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? O sea, aquí vemos que los mismos discípulos, cuando Jesús, vamos a leer eso, me gusta leer esto, mire, en el capítulo 8, verso 1 dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Imagínense, 3 días, mis amados. 3 días estaban sin comer. Imagínense qué tremendo, 3 días. Pero ellos tenían el hambre de estar con Jesús. O sea, no tanto el hambre física, sino el hambre espiritual, emocional. Y cuando tú tienes esa hambre y esa sed de Dios, eso te sacia, eso te llena definitivamente, mis amados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros
tenemos esa hambre, no nos importa si comemos o no comemos porque nos estamos alimentando espiritualmente, pero Jesucristo, mire, Jesucristo se preocupa por todo. Jesucristo tenía hambre también, como un hombre físico, pero dijo él también, ellos tienen hambre también. Y él dijo aquí, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días están conmigo y no tienen que comer. Él sabía que no tenían que comer. Y si los enviara en ayunas a sus casas, se desmayan en el camino. Bueno, aquí hay algo bien importante. Jesucristo sabía que físicamente nosotros, después de estar 3 días en ayuno, nuestro cuerpo no puede resistir. Por eso tenemos nosotros que tener mucho cuidado cómo ayunamos. Si nosotros ayunamos, ayune en su casa. El día que usted va a estar en su casa es importante que no tiene que salir a trabajar o que tiene que, imagínense, con el calor y con todo eso y luego en ayunas, pues su cuerpo físico le va a decir, oye, no te pases. Y aquí vemos que Jesucristo dijo a sus discípulos, ya lleva 3 días en ayuno esta multitud que están escuchando la palabra, pero lo tremendo es de que Jesús dice, tengo mucha compasión de ellos y quiero yo ayudarles. Quiero que se les dé de comer. Fíjense qué tremendo. Y vemos aquí que él tuvo compasión y aún él sabía, por eso es bien importante que nosotros sepamos y que nosotros somos templo del Espíritu Santo y Dios quiere que cuidemos ese templo del Espíritu Santo, que lo cuidemos de una forma bien, que hagamos ejercicio, que comamos nuestra desayuno, comida y cena, ¿sí? Y tomemos mucha agua para que no se deshidrate. Porque Jesús sabía muy bien que este cuerpo necesita comida. Cuando, como les digo, cuando usted quiera meterse en ayuno, métase en ayuno, pero no esté trabajando. Cuando usted esté en su día de descanso, usted puede estar en ayuno, usted puede dedicarle al Señor y puede hacerlo bien. Porque aquí dice, en el capítulo 8, verso 3, dice, y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Imagínense, él tenía compasión y dijo, se van a ir y se van a desmayar porque físicamente el cuerpo necesita comida. Y Jesús te lo está diciendo hoy a ti. Tú que quizás a lo mejor muchas veces te pasas, ¿verdad? Te pasas el desayuno, te pasas la comida y te puedes desmayar también. Tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros somos, ¿qué? El templo del Espíritu Santo. Entonces en el verso 4 dice, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podría alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Los discípulos, ellos decían, son muchos. Y para ir a comprar algo en el desierto, pues está difícil. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Usted qué haría? ¿Tú qué harías? Si de repente alguien te diría, oye, ¿sabes qué? Vamos a darle de comer a toda esta gente. Oye, pero, no hay ninguna tienda cerquita, ni las que están en cada esquina, ¿verdad? No hay ninguna tienda, estamos en el desierto, ¿qué podemos comprarles? Nada. Pero fíjese, Jesús, el Dios Todopoderoso, el Hijo de Dios, le responde así. ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra. O sea, antes, cuando iban a comer, se recostaban en tierra para comer. Comían así, acostaditos. Entonces, él les dijo, a ver, todos acuéstense en tierra. Entonces dijeron, ¡oh! Y nos van a dar de comer. Uy, qué rico, ¿no? Imagínate. Y entonces, y tomó los 7 panes, y habiendo dado gracias, los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Imagínate, de 7 pececillos, 7 canastas sobraron. ¡Wow! Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta.
Wow, esto es maravilloso, amigo, amiga que me estás viendo, que me estás escuchando. Para Dios no hay imposible. Estás pasando una situación económica. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Un bolillo? ¿Una tortilla? El Señor dice, da gracias a Dios por eso que tienes y el Señor lo va a multiplicar. Muchas veces nosotros tenemos retiros espirituales o tenemos congresos o eventos y hay mucha gente que llega sin dinero. Y decimos, Señor, usted lo puede multiplicar. Usted puede hacerlo. Si usted multiplicó los panes y los peces, usted lo puede hacer. Ahora, esto te voy a decir. Los peces estaban cocidos. Estaban cocinados. Diga conmigo, cocinados. Los peces no estaban crudos. Los peces que tenían estaban ya cocinados. Cuando los ponen cuando ahí los traen a Jesús, que estaban en la canasta, Él da gracias a Dios y se empiezan a multiplicar los peces. Pero los peces ya estaban cocinados. El pan que se multiplicó ya estaba cocido. No estaba la masa, porque ¿en dónde iban a cocinar? Qué sorpresa tan grande, ¿verdad? Dios puede hacer cualquier cosa, amado, amada. Quizás a lo mejor tú dices, Dios, ¿qué voy a hacer? Créele al Señor y el Señor te va a bendecir de una forma grande y poderosa. Porque Él es Dios y Él es un Dios todopoderoso y maravilloso. Yo quisiera orar por ti que me estás viendo, que me estás escuchando. Y quizás has tenido incredulidad en tu mente, incredulidad en tu vida y has dicho, hay veces que he dudado. Hoy en el nombre de Jesús reprendemos toda duda, atamos y echamos fuera la incredulidad. Y oramos para que tú le creas a Dios y que tú digas, Señor Jesús, yo te creo. Y yo sé, Señor, que tú me vas a ayudar en mi situación económica, en mi sanidad, en cualquier desastre natural. Tú vas a estar ahí conmigo. Porque usted, oh Dios Todopoderoso, ordena la mar, ordena el viento, ordena, Señor Dios mío, a las cosas que no son. Y son. Usted que caminó sobre el mar, Señor. Usted que multiplicó los panes y los pescados. Usted que perdona al pecador. Hoy en este día me perdona a mí. Por eso, hoy le quiero pedir perdón. Vamos a orar. Si tú quieres hoy recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador y quieres que entre a tu corazón, haz conmigo esta oración. Señor, yo reconozco que soy un pecador y me arrepiento. Me arrepiento, Señor, porque he hecho cosas que no le han agradado. Me arrepiento, Señor, porque he pecado hasta con mi pensamiento. Me arrepiento, Señor, de todo. Hoy invito a Jesucristo para que entre a mi corazón y le hago el único Señor y Salvador de mi vida. Señor, restaure mi alma, restaure mi mente, lléneme de su Espíritu Santo, Señor. Bienvenido seas, Espíritu Santo, a mi vida. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amén. Dios está tocándote, Dios está llenándote. Si tú quieres el toque divino, solamente tienes que decirle, Señor, tócame, y Él te va a tocar. Si tú necesitas oración, no se te olvide marcarnos aquí a cabina al 998-735-7650. Estaremos orando por tus peticiones. Vámonos con una canción y regresamos contigo. Y bueno, pues a toda la gente de las redes sociales, el Señor les bendiga grandemente.